Hay muchos que de pronto de la noche a la mañana se hicieron creyentes. Ojo, según ellos dicen que volvieron a la fe. Nosotros lo que vemos desde aquí es siempre lo mismo, ¿no? Que hay una correlación de los excesos, inconvenientes psicológicos, psiquiátricos a veces, inconvenientes de adicciones y otros vinculados a este salvavidas que quieren encontrar con respecto a las creencias o doctrinas irracionales u organizaciones coercitivas que se aprovechan de estos famosos o influencers para captar a su público masivamente. Muchas veces los captan porque estos influencers famosos tienen un subidón, se hacen adictos a la fama, adictos a los likes, adictos al público, al cariño del público. Y digamos que como todo tiene un subidón y después tenés una bajada, y la bajada es difícil de llevar adelante sin una contención psicológica, sin un plan B de qué vas a hacer tu vida luego de que se termine este subidón. Y creo que es uno de estos casos, ¿no? Julián Serrano, un influencer que tenía mucho público adolescente hace mucho tiempo y que de alguna manera yo creo que ha intentado mantenerse a flote, y creo que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque claro, no son gente, o por lo menos yo no contemplo que sean gente que se destaque por una virtud escénica, actoral o en el escenario. Son influencers, se hacen conocidos por algo. Hay chicas o chicos adolescentes que en esa edad, cuando uno es medio pavo, sigue a una persona o alguien en especial por no mucho contenido, sino porque está de moda. Y creo que esos influencers son los que caen más fácil, ¿no? Caen más fácil, digo, porque es muy difícil que se sostengan en el tiempo y espacio con la actividad o el contenido que desarrollan, ¿no? Entonces, vamos a ver el video de Julián Serrano, que está al borde de un delirio místico. Escuchen. Necesito saber si soy el único que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo. Durante mucho tiempo me alejé de Dios, o sea, no tanto porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero no lo tenía tan presente, y últimamente lo empecé a tener más en cuenta. Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, a encomendarse, a creer, a tener fe, a obrar bien. Digamos, lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las Sagradas Escrituras. Y nada, lo quería compartir, quería saber si es el único que le está pasando esto o es algo ya colectivo. Necesito saber si soy el único que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme... Yo creo que esto va de la mano a las acciones de varios influencers que tuvieron inconvenientes con su público, acusaciones graves, incluso problemas con las sustancias y otras cuestiones. Yo, sinceramente, cuando dicen que escuchan el llamado o tienen visiones y demás, yo en lo personal lo relaciono con un tema psicológico de forma directa, con un inconveniente que deberían resolver en un consultorio con un psicólogo o quizás con un psiquiatra. Ahora, viniendo de este tipo de influencer, uno se puede llegar a esperar que solo sea una movida marketinera, como están haciendo algunos raperos, reggaetoneros, que estuvieron sumergidos en sustancias, y ahora de la noche a la mañana son súper creyentes, católicos, cristianos, evangélicos, pentecostales, que de alguna forma lo utilizan para lavar su imagen. Pero en el caso de este muchacho, como no lo conozco demasiado, no podría afirmar ni una ni la otra cosa. Lo que sí podría llegar a decir que suena sospechoso y es peligroso siempre este tipo de mensajes, porque hay un público
que es muy amplio y que dentro de esa cantidad de gente que lo sigue, siempre va a haber alguien vulnerable que de alguna manera sea empujado, instigado, inducido a pertenecer a un grupo, a una organización, a un culto, y muchas veces ese culto, ese grupo puede llegar a ser una organización coercitiva. Cuando se habla de arcángeles, llamado, delirios místicos, alucinaciones, hay que tener cuidado. Pero estos muchachos que están acostumbrados a hacer de su vida un video y a todo buscarle una monetización, terminan metiéndose en temas complicados. Y creo que este muchacho ya tuvo varios, pero evidentemente no aprende. Voy a leer algunos comentarios que le dejaron en el video, porque él hizo como una llamada abierta a que la gente le diga, ¿soy yo? ¿O que tengo un delirio místico? ¿O somos todos? Hay un pibe que se llama Pablo Salún, dice, decime que estás en una sin decírmelo. Mirá que yo tengo esta clase de delirios, no tan extremistas como este boludo, y hago mis cositas que me funcionan, pero nene, mantenerlo en privado. ¿Por qué querrías contarle al mundo que tenés esquizofrenia? Hay cosas como estas que no se cuentan. ¿Ves fantasmas? Ok, pero no lo contés. Yo no estoy de acuerdo, me parece un comentario muy agresivo. Sí, estoy de acuerdo que este pibe cualquier cosa lo utiliza para monetizar y siempre hace la misma jugada y demás. Tiene un hambre de cámara terrible que a veces hacen este tipo de estupideces. Porque sí coincido con algo que creo que las creencias son de uso privado, no tienen por qué estar haciéndose de conocimiento público, invitando al resto a adoctrinarse. Pero de ahí a hablar de enfermedades mentales, que hay que tener un respeto y un cuidado, ahí no coincido, no me gusta. Violeta le dice, el psiquiatra queda por allá. Actualmente ya se sabe que este tipo de alucinaciones se llaman esquizofrenia. Antes era llamado un ser superior o un ser inframundo, dependiendo del contexto. Bueno, está bueno porque hay muchos que ya tienen claro. Lo ponen a Matías Salé, que yo también fui el primero que dijo que tenía un problema, y al otro día tuvo la internación. Si lo buscan lo van a encontrar, porque todos me dijeron, ¿cómo supiste antes lo que le iba a pasar? Bueno, claramente se notaba que tenía un inconveniente vinculado a este tipo de problemática. Yo también escuchaba el llamado de ángeles y arcángeles. Le ponen la foto de Matías Salé. ¿Cómo sabes que son señales del cielo? Yo perdí gente muy querida hace poco, por desgracia de la vida, y a veces siento que debo acercarme a lo espiritual. ¿Vieron? Es lo que yo le estoy diciendo. Sí, eso, mirar y tratar de mejor. Me pasa, no sé si algún tipo de redención, bueno, está mal escrito. Hubo una etapa de mi edad que siento que se desconectó. Bueno, está mal escrito. Pero hay chicos que le estaban pasando mal. Y de alguna manera las palabras de estos muchachos que tienen mucho público, no a todos le cae de la misma manera. Y es ahí donde es más peligroso, ¿no? ¿Qué cada se mandó que se quiere escudar en la religión? ¿O solo pasó de sustancias como los otros? Bueno, está bueno que, a Matías Salé lo internaron por mucho menos. En general me llama la atención, hay mucha gente que de alguna manera está consciente del inconveniente que generan este tipo de declaraciones y lo asocian con algo más, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención este tipo de concientización y visibilidad en la gente que le estaba comentando a Julián Serrano en su video, ¿no? Me sorprendió. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.